y lo vamos a hacer en cuanto estemos en comunicación. Creo que se restableció la comunicación con Juan Pablo. ¿Cómo estás? De nuevo, ya te habíamos saludado y se cortó la comunicación y escuchábamos ahí sí el autódromo de fondo, Juan Pablo. Bueno, les quería comentar que en el día de ayer hubo una presentación por parte del Frente de Todos, los senadores del Frente de Todos, al ministro Martín Guzmán, una especie de recomendación, porque se habla de que van a llegar fondos frescos por parte del Fondo Monetario Internacional para el mes de agosto. Estamos hablando un poco más de 4.000 millones de dólares. ¿Por qué fondos? Perdóname, ¿vamos a tomar deuda? Vendría a ser, son comentarios que andan dando vuelta, no hay nada preciso, pero la recomendación que hacen los senadores del Fondo del Frente de Todos es que los fondos que recibamos, en el caso de recibirlos, no sean para pagar intereses, sino que sean para atender las demandas urgentes que nuestro pueblo está atravesando. Son dos comentarios, no hay nada dando vuelta, no hay nada concreto, pero que se hayan manifestado los senadores del mismo partido que gobierna, digamos, es importante en función de recomendar para dónde tienen que ir esos fondos. Sí, sería tomar deuda en este caso. Así que esperemos que... Uno de los speech más usados generalmente inclusive por los militantes y por el oficialismo, como que medio que se nos estaría yendo a la bosta, Y la verdad que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional siempre son difíciles. Hasta que no esté con el diario del lunes poder dar una opinión un poco más concreta, siempre tenemos desventaja a la hora de la negociación. Ellos son un organismo muy fuerte, con muchísimo poder de lobby en todo el mundo, inclusive con medios de comunicación y jueces aquí en Argentina, y nosotros somos un país que está prácticamente en bancarrota, pero que tiene un enorme potencial para crecer, digamos. Fue quizá uno de los parangones en los cuales se sustentó Néstor Kirchner en el 2003, cuando empezó toda la etapa de renegociación, y por eso lo primero que hizo en su momento, como una situación de adquirir soberanía y de independencia económica, fue ir y pagarle al Fondo Monetario Internacional. Pero en ese momento le debíamos 9.500 millones de dólares, ahora le debemos 44.000 millones de dólares. Estamos hablando de una situación totalmente diferente, mucho más compleja, ¿no? Entonces, esperemos, a ver, es hablar sin mucho dato concreto, en base a muchas conjeturas e hipótesis que se vienen vertiendo desde todas las definiciones que se vienen dando, pero no hay dato como para que podamos abordar una definición un poco más concreta. También se conoció, y es un dato central de esta semana, la canasta básica, que es la que mide la pobreza, y la canasta alimentaria, que es la que mide la indigencia, ¿no? Fíjense estos números que son en relación con los indicadores de inflación del mes de marzo, y la canasta básica total indica que para una familia tipo que tiene 2 personas adultas y 2 personas menores, se necesitan 60.874 pesos para no ser pobre, ¿sí? Y para adquirir una canasta de alimentos, estamos hablando para no ser indigente, estaríamos hablando de 25.685. Esto marca que gran parte de nuestra población, se estima que alrededor de 3 millones de personas están en la indigencia y 12 millones de personas están en la pobreza. ¿Qué porcentaje sería 12 millones del total de nuestra población? Pero igual, esto está medido para que tengamos una idea en base a la PEA, ¿sí? No el total de la población. Está medido en base porque es una encuesta que tiene que ver con ingresos de población económicamente activa. Estamos hablando de entre 18 y 65 años, y está determinado en función de un universo de 28 millones de argentinos. Es decir, que se está dejando de lado al total de la población, que serían alrededor de 46 millones. En este caso, me parece, y atendiendo a los ingresos jubilatorios y demás, el problema sería mucho más importante que lo que se plantea en ese sentido. Como para que tengamos en cuenta que esto tiene que ver con un mensaje importante hacia el Estado, de aplicar medidas urgentes y más fuertes que tengan que ver con mejorar el nivel salarial de la clase trabajadora. Por eso se están instrumentando
diferentes medidas, como tiene que ser el control de las exportaciones en términos de carne. Ha habido gran cantidad de exportaciones de carne que no han pasado por el fisco, que se han subfacturado, y bueno, se están implementando desde el gobierno, no solamente para que el precio de la carne tenga un valor mucho más acorde a los bolsillos de los argentinos, sino también para aumentar la recaudación en términos de dólares, ¿sí? Que no es para nada menor, y de esa manera evitaríamos cualquier situación que tenga que ver con el endeudamiento para afrontar nuestras obligaciones. A su vez también se están implementando mayores controles en las cadenas de supermercado y demás, porque justamente el indicador de inflación del 4,8 de marzo es un número muy preocupante y hace foco central en los alimentos, ¿sí? Que tuvieron un aumento superior a ese 4,8, y los alimentos repercuten de manera negativa en los bolsillos de trabajadores y trabajadoras. Otro tema importante de esta semana, y trato de ser lo más rápido posible para optimizar el tiempo, es la implementación de un nuevo proyecto por parte del Gobierno Nacional de Casa Propia, ¿no? Aquel recordado Procrear, implementado por Cristina en la Argentina, de 2012, 2013, que hubo alrededor de 500.000 unidades habitacionales nuevas. Bueno, en este caso se armó toda una serie de nuevos créditos. Se estima que se van a construir alrededor de 10.000 viviendas ya para el mes de mayo. Y fíjense que todo lo que fue el periodo del macrismo, siempre durante cada año no se construían más de 6.000-7.000 viviendas. Eran cifras ínfimas para la enorme demanda habitacional que existe en Argentina, y sobre todo también uno de los temas que hay que tocar también es la ley de alquileres, y regular mucho más eso, porque aquellos que ostentan gran cantidad de habitaciones y de poder en términos inmobiliarios siempre hacen lobby, y la verdad es un interés que no se ha logrado tocar a lo largo de los años. Me parece que hay que pensar en toda la gente que alquila, ¿no? Y que muchas veces eso repercute de manera negativa en los ingresos. No puede ser que muchas veces el alquiler te lleve el 50-60% del salario. Debiera reorganizarse y reestructurarse. Eso es una enorme necesidad que atraviesa la Argentina, Juan Pablo, por este tiempo. Sí. Mencionaste este proyecto de Casa Propia. ¿Se sabe un poco más sobre cómo se va a financiar? Si va a ser del mismo... Con fondos del Estado Nacional. Sí, pero viste que se trabajó en el Procrear con los fondos del ANSES. Eso también tuvo algunas repercusiones, y una de las cosas que yo observo a lo largo de los años, así como vos decís con el Diario del Lunes, es que el principal beneficiada a nivel clase fue la clase media del Procrear, y no obstante hubo un error del Estado argentino de no concientización hacia esa clase de dónde provenían los fondos, y que fue gracias a una decisión política del Estado y que tenía que ver con un esfuerzo colectivo y no individual, porque quiero creer y se sabe que luego eso no repercutió en un reconocimiento hacia esa medida política, económica y social, digamos, de todo un esfuerzo que hizo el Estado argentino para que esa clase media obtenga ese crédito Procrear, y luego no se tradujo en el voto ni en el reconocimiento de esa política de Estado, aunque no necesariamente ponerle que no sea en el voto, pero no en reconocer esa política de Estado, y sobre todo en la clase media. Digo, ojalá lo podamos tomar nota de ese tipo de política de Estado que después no se traducen en una conciencia de clase, ¿no? Sí, totalmente, coincido. Me pasaba en mi trabajo. Yo soy beneficiario de Procrear, y dábamos la discusión siempre, ¿no? Y hubo, creo que la mayoría, me atrevería a decir, porque uno tiene ese muestreo en los ámbitos donde se maneja, la mayoría de los beneficiarios de Procrear votaron en contra de las políticas de ese proyecto que los incluyó, ¿no? Y muchas veces eran estigmatizantes hacia los sectores populares que recibían programas sociales, ¿no? Sí. Y, eso también, y que además no tenían el acceso al Procrear, porque te voy a decir, en aquellos años... No, obvio. Y digo clase media porque sinceramente no había una clase trabajadora que no tenía el acceso, ¿no? Porque no cumplía con los ítems. Sí, sobre todo si estás en el mercado informal, que no tenías recibo de sueldo. Obvio la autorreferencia, pero en aquellos tiempos yo
no podía acceder al Procrear, por ejemplo, porque mis ingresos no estaban en condiciones de poder obtenerlo, ¿no? Y sí me hacía como mucho ruido leer a esas personas que sí eran beneficiadas y lo tomaban y lo leían como meritocrático y producto de un esfuerzo individual, porque pagaban una cuota. Claro, sí, pero una cuota, a ver, ese es el tema, es una cuota con una tasa de interés subsidiada por el Estado que no existe en el mercado mundial, ¿sí? Es claro el ejemplo, después cuando vino el gobierno de Macri la tasa de interés superó el 100%, fue un descalabro financiero en todos los órdenes, y mucha gente compró casa a través del sistema UBA, ¿no? Que después las tuvo que devolver porque no las pudo pagar. Quienes hicimos la casa con el Procrear, con aquella tasa subsidiada, hoy pagamos cuotas ínfimas que no existen en el mercado. Claro. Entonces, eso es un Estado presente, y esos beneficiarios del Procrear, como lo soy yo también somos ayudados por el Estado con los programas sociales. Entonces, estigmatizar al pobre es una cuestión de odio de clase y no tiene nada que ver con un pensamiento, digamos, que tenga objetividad a la hora del análisis económico del país. Exactamente, no lo estamos criticando el programa, sino cómo se lee ese tipo de programas, ¿no? Lo celebramos. Es un programa inclusivo para las familias, para que puedan construir su hogar, sino que también es un programa dinamizador de la economía, porque todos los recursos que se inyectan, y quedó muy claro en aquella puesta que fue el Procrear, dinamizan el mercado interno. Entonces el Estado inyecta recursos, pero todo lo que es el sector de la construcción, albañiles, electricistas, corralones, todo se moviliza, y eso genera el circuito virtuoso de la economía que se multiplica en todas las ramas. Y la verdad que esos 500, supongamos 10.000 millones de pesos que se inviertan van a replicar con otro nivel de multiplicidad en la economía, y seguramente van a terminar desbordando y afectando a todos los sectores. Necesitamos más Estado, necesitamos más obras, necesitamos mejores programas y demás. Lamentablemente la coyuntura parece que nos viene jugando en contra muy mal en todo este tiempo, sobre todo por el efecto de la pandemia, que no cesa y hay que tomar medidas paliativas permanentemente. Sí. Bien, ¿derrapé? ¿Te llevé a otro lado? No, me encantó, porque aparte tiene que ver con esa discusión del sentido común, y quería recomendar algo que justamente hoy salió en el página 12, o había salido la semana pasada, un libro que se llama Ideologías, de Jorge Aleman. Sí, lo amo ese hombre. La ocasión de ver la entrevista de presentación con Bruce Chatain, no me salió bien el apellido, el viernes pasado en página 12 online, y hacía mención de que en este tiempo que estamos viviendo es como que las derechas muchas veces suenan como transgresoras. Vos fijate lo que es el efecto de los Milei, los Esper y demás, y muchas veces los sectores populares que gobiernan, como en el caso de Argentina, tienen que sonar un poco más conservadores de ciertos esquemas, sobre todo ahora que hay que mantener ciertos criterios para preservar la salud de nuestra ciudadanía, ¿no? Pero cómo se van retocando algunas cuestiones, y sobre todo también otra incidencia que se da es que las derechas son impunes, ¿no? Es como que hacen lo que quieren, y el común de la ciudadanía no los pone nunca en el banquillo de los acusados, ¿no? En cambio, cuando alguien que representa a los sectores populares se manda una macana, por decirlo en términos bien y poco académicos, siempre está en el banquillo de los acusados a la hora del sentido común popular, que no es casualidad, ¿no? Porque, por decir, esta semana Longobardi, que es el que maneja el share de radio, más del 50% de la audiencia de las mañanas lo escuchan a él, de alguna manera incitó a un posible golpe de Estado para que la Argentina reordene su economía y sus estructuras de pobreza. En realidad lo que ellos pretenden es que el pobre sea sumiso y que el pobre nunca demande, digamos, cuando vea que hay sectores que están sometidos al privilegio y que ellos están cada vez más pobres. En realidad lo que la clase dominante pretende es eso, la sumisión del pobre y no que el pobre proteste. Creo que por ahí viene un poco el reclamo de ese periodista, que es uno de los
más escuchados de la Argentina, lamentablemente, y no es casualidad el sentido común que se pregona, porque eso repercute en gran parte de la ciudadanía que, como vos decís bien en el apunte anterior, reciben un programa fantástico como fue el Procrear y después votan en contra de sus propios intereses. Vos sabés que te voy a redoblar la apuesta para otro programa, obviamente. Redoble. Porque ya que mencionaste, porque viste que vos venís, yo te invito a hacer economía y vos te paseás porque te regodeás con la filosofía, la sociología, ya te metés con la comunicación. Entonces yo digo, bueno, le voy a redoblar la apuesta. En realidad, para hablarlo en otro programa o en otra instancia, yo creo, ya que lo mencionás a Jorge Alemán, que lo que están en crisis son las categorías, que utilizamos categorías viejas para nombrar lo nuevo, y ahí entramos en conflicto. ¿Por qué tiro esto? Porque derecha e izquierda empezarían, sí, son los mismos intereses, pero en categorías viejas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, esta semana vimos cómo Cambiemos se manifestó a favor de la educación. Listo, no lo vamos a extender más, te lo dejo ahí para que vos hagas la tarea en el hogar. No, igual te voy a... Y lo volvemos... Ay, Elda se quiere quedar sin responder. Que me cierre. Yo hablaría de clases dominantes y de clases subalternas, o populares, como habla García Linera, ¿no? Pero más allá de eso, estás recheto. Izquierda. Pero más allá de eso, también hablar de eso, el sistema educativo, ¿no? Un dato final. La Cava es el distrito de la Argentina que menor presupuesto destina a la educación, el 17%. Así como para que tengamos en cuenta, cuando asumió el macrismo en el año 2007, se destinaba casi el 28% del presupuesto de Cava a la educación, y ahora se destina solamente el 17%. Entre Ríos está en el 19% y Santa Fe es la que lidera el presupuesto educativo con el 35%. Siempre fue así Santa Fe, ¿no? Pero digo, para que no nos vendan humo después, que se preocupan por la educación, la presencialidad y bla, bla, bla. Estás enojado. Cuando tienen que llevar adelante políticas, reducen el presupuesto. Mejor foto que esa no existe. Bueno, igual lo de la crisis de categorías lo vamos a tratar. Lo trataremos. Dale. Que diga. Nos encontramos el próximo sábado. Hasta la próxima semana. Bien. Adiós. Así pasaba por el programa, por este tu espacio, por Media Naranja, Juan Pablo Enríquez, haciendo su columna de economía.